Imagina esto por un segundo. En un lugar del mundo, una enredadera se lleva como si fuera un tesoro. Se cuida, se respeta, se cosecha con paciencia. Se convierte en comida, en remedio, en algo casi ceremonial. Y en otro lugar del mundo, esa misma enredadera es tratada como un enemigo público. Se le declara la guerra. Se le rocía veneno. Se la corta, se la quema, se la insulta. Y aún así vuelve. Vuelve una y otra vez. Hoy te quiero contar esa historia. La historia de una planta que, según a quien le preguntes, es una villana que devora paisajes o un regalo silencioso que puede salvar suelos y alimentar gente. Su nombre es kudzu. Y sí, puede que esté más cerca de tu casa de lo que crees. Pausa breve. Hay una imagen que se repite en el sur de Estados Unidos y en muchas zonas húmedas y cálidas. Postes de teléfono cubiertos por hojas. Casas abandonadas envueltas en una manta verde. Bosques completos que, desde lejos, parecen colinas suaves cubiertas por terciopelo, pero cuando te acercas descubres que no es el bosque. Es una sola planta cubriéndolo todo. El kudzu puede crecer increíblemente rápido. En condiciones ideales, puede avanzar alrededor de un pie al día durante la temporada fuerte. Un pie al día. Eso significa que lo que hoy parece una enredadera simpática en una esquina, en unas semanas puede estar trepando una cerca, cruzando al árbol de al lado, y formando una cortina densa que no deja pasar la luz. Y cuando una planta le quita la luz a otras, empieza el problema. Porque sin luz, el resto se debilita. Y cuando el resto se debilita, la enredadera gana. Así de simple. Pausa breve. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta. El kudzu no nació para ser malo. No existe con la intención de destruir. No es un monstruo con conciencia. Es una planta haciendo lo que la evolución le enseñó a hacer. Sobrevivir. Aprovechar oportunidades. Expandirse cuando el entorno se lo permite. Y lo que pasó en América fue precisamente eso. Se le dio el entorno perfecto. Y se le quitó casi todo lo que en su tierra original la mantenía bajo control. Pausa breve. Vámonos al inicio. En Japón, por muchísimos siglos, el kudzu no era una curiosidad. Era parte de la vida. En templos, en cocinas, en espacios donde se guardaban remedios, esta planta tenía un lugar. No como decoración. Como recurso. Como algo que podía marcar la diferencia entre pasar un invierno con comida o pasar un invierno con escasez. El conocimiento era generacional. Niños creciendo escuchando el nombre de la planta, aprendiendo cuándo se busca, cómo se reconoce, y por qué no se debe tratar con prisa. Porque el kudzu, en Japón, no se usa como se usa algo desechable. Se cultiva una relación con él. Pausa breve. Una de las partes más importantes de esa relación estaba bajo tierra. Las raíces. Las raíces del kudzu pueden ser enormes. No estamos hablando de una raíchita fina. Estamos hablando de raíces maduras que pueden volverse tan gruesas como un muslo humano, dependiendo de la edad y del lugar. Y podían llegar a pesar decenas de libras. 50, 60, incluso cerca de 100 libras en algunos casos. Sacar una raíz así no es como arrancar maleza del jardín. Es trabajo duro. Es cavar. Es usar herramientas. Es sudar. Es dedicarle tiempo. Pausa breve. La cosecha tradicional tenía su momento. En temporadas frías, cuando la planta no está empujando tanto crecimiento hacia afuera, los recolectores iban a zonas montañosas a buscar plantas maduras. Tenían que saber identificar cuáles valían la pena. Porque no todo kudzu sirve igual.
Y porque sacar una raíz grande sin saber lo que haces puede ser una pérdida enorme de energía. Una vez extraída, empezaba un proceso lento. Lavar. Moler. Machacar. Remojar en agua fría durante días. Esperar. Dejar que el almidón se separara del material fibroso. Ver cómo, poco a poco, se asentaba como un sedimento fino en el fondo de recipientes grandes. Luego recoger ese sedimento. Secarlo. Y al final obtener un polvo blanco, puro, casi translúcido. Ese polvo tiene un nombre tradicional, kusuko. Y no era cualquier cosa. Era valioso. Caro. Respetado. Pausa breve. ¿Para qué se usaba? Para calmar fiebres. Para aliviar problemas digestivos. Para reducir inflamación. Para espesar sopas y caldos, especialmente en meses duros cuando conseguir comida fresca era más difícil. Para ceremonias. Para ofrendas. Para momentos donde se necesitaba algo especial. Y aquí está la clave, todo ese proceso tomaba semanas. Semanas. No minutos. No una tarde. Semanas. Y esa lentitud no era un defecto. Era parte del sistema. Porque cuando algo cuesta, se cuida. Cuando algo lleva trabajo real, no se desperdicia. Y cuando entiendes el ritmo de una planta, también entiendes algo más profundo. Si le quitas demasiado, se rompe el equilibrio. Si no dejas que se recupere, el sistema colapsa. Pausa breve. En Japón, el kutsu se manejaba. Se vigilaba. Se cosechaba con criterio. No se dejaba suelto como si fuera una alfombra infinita. No se plantaba por plantar. Existía la idea de límites. De responsabilidad. De paciencia. De saber cuándo tomar y cuándo dejar en paz. Eso no es romanticismo. Eso es supervivencia afinada durante siglos. Pausa breve. Ahora, cambiemos de escenario. A finales del siglo XIX, el kutsu llega a Estados Unidos. No llega como amenaza. Llega como curiosidad. En la exposición del centenario de Filadelfia, en el año 1876, se mostró como planta ornamental traída desde Japón. Lo que llamaba la atención era su belleza. Flores moradas. Hojas densas. Un follaje que caía como cascada. Era el tipo de planta que, a ojos de muchos, parecía perfecta para decorar porches, jardines, entradas. Y durante un tiempo, así se trató. Como algo bonito. Como algo exótico. Como una rareza. Pausa breve. Pero la historia cambia cuando entra el gobierno. En la década de 1930, varias zonas del sur de Estados Unidos estaban sufriendo una herida profunda en el suelo. Décadas de monocultivo, especialmente algodón, habían agotado la tierra. La erosión hacía estragos. Lluvias que se llevaban capas completas de suelo fértil. Laderas abiertas. Zanjas. Terreno desnudo. Y en ese momento, alguien miró al kutsu y dijo, esta planta podría ser la solución. La idea parecía lógica. El kutsu cubre rápido. Sujeta el suelo. Forma una red viva que protege contra la erosión. Además, se veía resistente. Fuerte. Imparable. Y entonces se hizo algo que hoy, en retrospectiva, suena como el inicio de una película. Se empezó a promover masivamente. Se distribuyeron millones de plantines. Se pagó a agricultores para plantarlo. Se impulsó como cura para la tierra herida. Carreteras. Taludes. Barrancos. Colinas.
Cualquier lugar dañado. Kutsu para todo. Pausa breve. Y hay que decirlo con honestidad. Funcionó, al principio. Sus raíces se metían profundo en suelos agotados. Sus enredaderas se extendían como un vendaje verde. Donde antes la lluvia se llevaba la tierra, ahora había cobertura. Donde antes había polvo y desgaste, ahora había vida. Para el objetivo específico de frenar erosión, el Kutsu era eficiente. Demasiado eficiente. Porque la pregunta que no se hizo fue esta. ¿Qué pasa cuando dejas de manejarlo? ¿Qué pasa cuando ya no lo necesitas en ese lugar, pero la planta sigue siendo la misma? ¿Qué pasa cuando una especie diseñada para sobrevivir encuentra un paraíso sin frenos? Pausa breve. Aquí es donde entra la biología. El Kutsu es una leguminosa. Pariente de frijoles, guisantes, tréboles. Y las leguminosas tienen un poder especial. Fijación de nitrógeno. Dicho simple, pueden tomar nitrógeno del aire y, gracias a su relación con bacterias en nódulos de sus raíces, transformarlo en algo útil para enriquecer el suelo. Eso es enorme. Porque el nitrógeno es uno de los nutrientes clave para el crecimiento de plantas. En suelos degradados, esto hace al Kutsu todavía más dominante. Porque no solo sobrevive donde otros fallan. También mejora el suelo a su favor. Se vuelve una fábrica de fertilidad, pero para sí mismo y para lo que logre convivir con él. Pausa breve. Además, sus raíces pueden bajar muy profundo. Se habla de raíces que alcanzan alrededor de 10 pies hacia abajo, a veces más. Eso significa acceso a agua y minerales que otras plantas de raíces superficiales no pueden tocar. Sequías. Inundaciones. Suelos pobres. El Kutsu aguanta. Y cuando algo aguanta y crece rápido, puede convertirse en un problema si nadie lo controla. Pausa breve. En su región original, el Kutsu no era rey absoluto. Allá tenía enemigos naturales. Insectos que se alimentaban de él. Hongos que lo enfermaban. Enfermedades que lo frenaban. Herbívoros que lo comían. Y también tenía competencia, plantas adaptadas a pelear por luz y espacio en ese ecosistema. O sea, tenía límites. No podía hacer lo que quisiera. No podía expandirse sin pagar un precio. Pausa breve. Cuando llega al sur de Estados Unidos, se encuentra con un clima parecido al de su hogar. Veranos cálidos. Humedad. Inviernos suaves. Lluvias frecuentes. Todo lo que a la planta le encanta. Y lo más importante, casi ninguno de los frenos naturales. Sin insectos especializados. Sin hongos que lo controlen de la misma manera. Sin un sistema que lo haya incorporado con siglos de manejo. Y encima, con humanos plantándolo por todos lados. Era como abrir la puerta y decir, adelante, haz lo tuyo. Y el Kutsu hizo lo suyo. Creció. Escaló. Cubrió. Ganó. Pausa breve. Para la década de 1950, la narrativa se volteó por completo. Lo que era solución, se volvió desastre. La enredadera estaba trepando bosques. Metiéndose en líneas eléctricas. Cubriendo graneros. Tapando casas abandonadas como si fueran esculturas verdes. Y como ya estaba tan extendida, erradicarla se volvió casi imposible. Agencias que antes la promovieron ahora la combatían. Herbicidas. Programas de remoción mecánica. Millones de dólares gastados para intentar borrar algo que había sido sembrado a propósito. Y el Kutsu, fiel a su naturaleza, regresaba. Pausa breve. Aquí aparece un fenómeno curioso.
Cuando una cosa no se puede controlar, la gente la convierte en mito, en folclore, en chiste, en historia de terror. La enredadera que se come el sur. La planta que devora todo. La invasora. Y sí, el daño es real. Porque el kudzu puede sofocar árboles jóvenes. Puede colapsar vegetación local. Puede cambiar el equilibrio de un bosque. Pero también es real otra cosa. La planta no cambió. Lo que cambió fue el contexto. Pausa breve. En Japón, mientras tanto, seguía existiendo la otra historia. La historia del manejo. La historia del kusuko. La historia de usar con cuidado. No se trataba de dejarla libre como monstruo. Se trataba de convertirla en recurso sin romper el sistema. Y aquí viene la paradoja. En un lugar, la gente gasta recursos en destruirla. En otro, la gente invierte esfuerzo en aprovecharla. En un lugar, se ve como contaminación. En otro, como materia prima. Pausa breve. La ciencia moderna también ha empezado a mirarla con otros ojos. Se han estudiado compuestos en la raíz del kudzu, especialmente isoflavonas como puerarin y daidzeina. Se han explorado posibles efectos antiinflamatorios, antioxidantes, neuroprotectores. Se investiga su relación con salud cardiovascular, con síntomas de la menopausia, y también con estudios sobre dependencia del alcohol. En medicinas tradicionales de China y Japón, el kudzu se ha usado durante más de 2000 años para fiebre, diarrea y presión arterial alta. Lo interesante es que, para muchas culturas, esto no era teoría de laboratorio. Era conocimiento práctico repetido durante generaciones. Y ahora, muchos laboratorios occidentales intentan ponerle números y mecanismos a algo que, en la vida real, ya se aplicaba. Pausa breve. Aún así, la percepción pública sigue igual. Kudzu igual a enemigo. Kudzu igual a veneno. Kudzu igual a problema. Y la mayoría de personas nunca se detiene a hacer la pregunta que realmente importa. ¿Por qué crece así? ¿Por qué se vuelve tan agresiva? Y la respuesta, aunque parezca obvia, no es porque es malvada. La respuesta es porque está diseñada para sobrevivir y porque la pusimos en un lugar donde sobrevivir es demasiado fácil. Pausa breve. Ahora quiero que lo llevemos a una idea más grande. Existe una manera de pensar que divide el mundo en dos. Útil o inútil. Cultivo o maleza. Valioso o despreciable. Y esa manera de pensar viene de sistemas que necesitan control. Agricultura industrial. Monocultivos. Filas rectas. Resultados predecibles. Un mundo donde todo tiene que obedecer. En ese mundo, una planta como el kudzu no encaja. No se queda quieta. No respeta límites. No crece en líneas ordenadas. No obedece. Entonces se vuelve amenaza. Pausa breve. Pero existe otra manera de pensar. Una manera que pregunta cosas distintas. En vez de decir cómo la elimino, pregunta qué está intentando hacer esta planta. En vez de decir esto sobra, pregunta qué función cumple en un suelo dañado. Porque el kudzu tiende a aparecer y prosperar donde hay heridas. Suelos erosionados. Terrenos degradados. Espacios alterados por actividad humana. Zonas donde otras plantas luchan. Y el kudzu llega con una estrategia simple. Cubrir. Fijar nitrógeno. Generar biomasa. Sujetar suelo. Convertirse en dominante. En la naturaleza, eso puede ser parte de una fase de recuperación. El problema es cuando esa fase se vuelve permanente porque no hay equilibrio. Pausa breve.
Entonces, ¿qué hacemos con esa información? Aquí no se trata de decir, dejemos que el Kursu lo cubra todo, ni tampoco, arranquémoslo con odio. Se trata de entender la lección. El Kursu nos muestra lo que pasa cuando tomamos una especie útil y la soltamos sin sistema, sin manejo, sin responsabilidad. Nos muestra cómo una solución rápida puede convertirse en un problema largo. Nos muestra cómo la falta de visión a largo plazo se paga con décadas de lucha inútil. Pausa breve. Y ahora sí, aterrizándolo a lo cotidiano. Si vives en una zona donde el Kursu existe, vale la pena saber reconocerlo. No para entrar en pánico. Para estar consciente. Suele formar masas densas de hojas, como mantas. Trepando todo lo que encuentra. Cercas. Árboles. Postes. Bordes de carretera. Tiene hojas grandes y suele crecer con un vigor que se nota. Y cuando florece, puede mostrar flores moradas con un aroma dulce que algunas personas describen como parecido a la uva. Pausa breve. Si sospechas que tienes Kursu cerca, la recomendación general en muchos lugares es actuar temprano. Mientras es pequeño. Porque una vez se establece con raíces profundas, se vuelve una batalla de resistencia. Cortar por encima ayuda, pero no siempre basta. El sistema subterráneo puede regenerar. Y si se maneja mal, incluso puedes estimular brotes nuevos. En muchos sitios se recomienda combinar métodos, y sobre todo seguir guías locales, porque no todos los lugares permiten lo mismo y no todas las estrategias funcionan igual en cada clima. Pausa breve. Pero más allá de lo práctico, quiero que te quedes con esta imagen. Un país lo llama enemigo. Otro lo llama recurso. Una misma planta. Dos historias. Y entre esas dos historias hay una pregunta incómoda. ¿De verdad estamos peleando contra la planta? ¿O estamos peleando contra las consecuencias de nuestras decisiones? Pausa breve. Porque el Kursu no se plantó solo en millones de lugares. Alguien lo decidió. Se promovió. Se incentivó. Se celebró. Se convirtió en solución rápida. Y luego, cuando la realidad mostró el costo, se cambió el discurso. Como si la planta hubiera traicionado a alguien. Como si hubiera engañado. Pero una planta no engaña. Una planta responde. A clima. A suelo. A ausencia de depredadores. A espacio disponible. A luz. A oportunidades. Pausa breve. Y aquí está el corazón de esta historia. Hay cosas en la naturaleza que no se pueden controlar a la fuerza para siempre. Puedes intentar. Puedes gastar dinero. Puedes rociar químicos. Puedes cortar una y otra vez. Pero si no entiendes el sistema, solo estás reaccionando. Como quien intenta sacar agua con un vaso de una casa inundada sin cerrar la llave. Pausa breve. En Japón, el Kursu estaba dentro de un sistema. Había conocimiento. Había límites. Había respeto. No se producía en masa sin pensar. No se dejaba crecer sin control. Se integraba. Se manejaba. Y por eso podía ser alimento y medicina en lugar de desastre. Pausa breve. Entonces, cuando escuches que el Kursu es la planta más invasora, no lo tomes solo como un dato curioso. Tómalo como un recordatorio. Las soluciones rápidas, sin sistema, se convierten en problemas rápidos y luego en guerras largas. Las decisiones sin visión pueden durar generaciones. Y la naturaleza siempre, siempre, encuentra la manera de responder. Pausa breve. Quizá la lección más dura del Kursu no sea sobre una enredadera. Quizá la lección sea sobre nosotros.
Sobre cómo elegimos categorizar. Sobre cómo elegimos pelear. Sobre cómo preferimos destruir antes que aprender. Y sobre cómo, a veces, lo que llamamos villano es solo un espejo que nos muestra una falta de relación con el entorno. Pausa breve. Así que la próxima vez que veas una pared verde cubriendo algo que antes era bosque, o una cerca desapareciendo bajo hojas, no te quedes solo con el miedo o el asco. Pregúntate también: ¿qué condiciones permitieron esto? ¿Qué decisiones lo empujaron? ¿Qué frenos faltaron? ¿Qué sistema se rompió? ¿Y qué se podría haber hecho distinto? Pausa breve. Porque el Kutsu no es un demonio. Es una estrategia de supervivencia. Y cuando esa estrategia se junta con un clima perfecto y una ausencia de controles, se vuelve una fuerza difícil de detener. No por maldad. Por eficiencia. Por diseño. Por contexto. Pausa breve. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero problema nunca fue la planta. El verdadero problema es que no supimos qué hacer con ella. No supimos manejarla. No supimos integrarla. No supimos pensar a largo plazo. Y cuando no sabemos usar algo, lo llamamos amenaza. Pausa breve. Esa es la historia. La historia del Kutsu. Una planta convertida en villana en un continente, mientras sigue siendo recurso en su hogar. Dos realidades. Un solo organismo. Y una lección que sigue creciendo, literalmente, frente a nuestros ojos.